Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga. Hoy entramos en nuestro quinto día de oración y nuestro tema el día de hoy es el poder de la oración y al final estaremos orando por el cuerpo de Cristo. Para comenzar, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por este tiempo que tú nos permites, Señor, para poder no solamente compartir acerca de los secretos de la oración, Señor, de la importancia de la oración, sino también, Señor, de orar, y hoy específicamente de orar por el cuerpo de Cristo, por tu iglesia en Guatemala, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y que también tu Espíritu Santo destruya toda fortaleza, todo argumento, toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo y nos ayude a llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Es una experiencia de todos nosotros que muchas veces nosotros oramos, le pedimos y hacemos peticiones al Señor como parte de nuestra oración y no tenemos resultado. Antes de ello quiero hacer un recordatorio de los temas más importantes que hemos visto en estos primeros 4 días de oración, y es que en primer lugar la oración es como el oxígeno para nuestro espíritu. Necesitamos orar constantemente, como la palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Pero por otro lado también la oración es más que pedir. La oración implica, la oración es realmente entrar en comunión, en intimidad con el Señor, y podemos entrar en intimidad y en comunión con el Señor a través de la meditación de la palabra, a través de escudriñar la palabra, de memorizarla, de atesorarla en nuestro corazón, de obedecerla. También podemos estar en oración cuando buscamos la dirección del Señor para tomar las decisiones sobre los asuntos de la vida cotidiana, cuando estamos pensando en las cosas de Dios a través de la acción de gracias, cuando le damos gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y por lo que hará. También cuando le alabamos, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando hacemos todas las cosas para la gloria de Dios. Todas esas cosas implican la oración. La oración no es solamente pedir, necesitamos salir de ese paradigma en nuestra mente de que orar es solamente pedir. Orar es entrar en comunión con Dios, tener comunión, tener intimidad, tener cercanía con el Señor, y eso lo podemos lograr de muchísimas maneras. Por un lado. Por el otro lado, también la oración es básicamente un instrumento que el Señor nos da para entrar en intimidad, en comunión con Él, no solo que de conocerlo más a Él, sino de conocernos más a nosotros mismos a la luz del conocimiento que vamos adquiriendo del Señor. La palabra en Jeremías capítulo 33, versículo 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es también una forma de aprender acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de sus propósitos para nuestras vidas, etcétera. Ayer compartimos acerca del poder de la oración. Comenzamos a compartir acerca del poder de la oración y llegábamos a la conclusión de que la oración es un instrumento. La oración en sí misma no tiene poder. La oración es un camino, es una vía que nos lleva al centro del poder, a quien verdaderamente tiene el poder, que es Dios, es nuestro Padre. Nuestra oración no tiene poder en sí misma. Nuestra oración es solamente un vehículo que nos permite alcanzar al Padre. El poder está en el Padre, y el poder de Dios es un poder soberano. Él hace como Él tiene planeado, y todo lo que Él tiene planeado es bueno, es agradable y es perfecto. De tal manera que muchas veces cuando oramos le hacemos peticiones al Señor y no tenemos resultados. Nos lo dice Santiago capítulo 4 versículo 3 al 5, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal,
para gastar en nuestros deleites, para gastar en cosas que son la amistad con el mundo, para pedir acerca de deseos de los ojos, deseos de la carne o vanagloria de la vida. Muchas de esas cosas son evidentes, pero también hay muchas que son sutiles. Por ejemplo, en los deseos de los ojos, el deseo de vivir con lujo, no vivir un estilo de vida con sencillez, es un deseo de los ojos. Por el otro lado, el tener un exceso de atención en cuanto a nuestra figura, a nuestra apariencia, eso roza en la vanidad, y eso se llama hedonismo, y el hedonismo es un deseo de la carne. Por el otro lado, el deseo de reconocimiento, el deseo de tener posiciones, el deseo de ser alabado, etcétera. Todo eso es parte de la vanagloria de la vida, y muchas veces nuestras oraciones van dirigidas a esas cosas sutiles, pero que son enemigas de Dios, y por eso no tenemos resultados en nuestras peticiones. No recibimos porque pedimos mal, como nos lo dice Santiago. La oración no va a cambiar los planes de Dios para con nosotros. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Nuestra oración no va a cambiar los planes de Dios. Nuestra oración va a activar los planes de Dios para nuestras vidas en el tiempo que Dios tiene previsto que sean activadas. La oración no puede cambiar las cosas, como tampoco las llaves de un automóvil pueden manejar el automóvil. Pueden encenderlo, pero no pueden manejarlo. Es la voluntad del que maneja el timón la que va a dirigir el carro. De la misma manera, es la voluntad de Dios la que va a determinar la dirección de nuestra oración. Ayer hablábamos de 3 respuestas que puede tener nuestra oración. La primera respuesta es sí. La segunda respuesta es sí, pero todavía no, porque te estoy preparándote para algo. Y la tercera respuesta es no, porque tengo algo mejor para ti. De tal manera que el poder no está en nuestra oración, el poder está en el Padre, en Jesús y en el Espíritu Santo. Necesitamos poner nuestra fe en Dios, no en la oración. Si nosotros ponemos nuestra fe en la oración, eso se llama confesión positiva o presunción de fe, pero no es fe. Y recordemos que la palabra de Dios dice que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan, de los que tienen fe para buscarlo a Él. Nuestra oración, recordemos, es solo un medio, es solo un instrumento, pero no es lo que activa el poder de Dios. Lo que activa el poder de Dios es su soberanía, su voluntad, sus buenos planes para cada uno de nosotros. Aunque la oración, el poder de Dios es el que activa la respuesta a la oración, y eso lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, cuando la palabra de Dios nos recuerda que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, como también Mateo 28:18, que nos recuerda que toda la autoridad está en Cristo, y en Filipenses 2:9, que también nos recuerda que Dios le ha dado a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso nos habla de dónde está de cuál es la verdadera fuente del poder. La fuente del poder es Dios, en el nombre de Jesús y por la guianza del Espíritu Santo. De tal manera que aunque la oración no tiene poder en sí misma, sí Dios es todopoderoso, y cuando oramos estamos entrando en comunión con el Señor. Cuando estamos pidiendo, le estamos pidiendo a Dios, y estamos pidiendo a aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas conforme a nuestro mejor interés, conforme al mejor interés de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ni por un segundo deberíamos tener la tentación de pensar que el poder está en nuestra oración.
porque Dios no es nuestro mandadero, no es nuestro siervo, no es nuestro cajero automático. Él es Dios soberano, Dios todopoderoso y nuestro Padre omnisciente que conoce lo que es mejor para nosotros. No en el corto plazo terrenal, ni para alimentar nuestro ego y nuestro egoísmo, sino en función de la eternidad, en función de llevar nuestra vida hacia la eternidad en aumento hasta que el día sea perfecto. Y también debemos recordar, y eso necesitamos tenerlo presente todo el tiempo, la oración no es solo petición. La petición es una parte de la oración. Yo diría que la petición es tal vez la 10ª parte de la oración. No debemos de hacer de la petición la parte principal de nuestra oración. Lo dice Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8. La oración es un medio para que nuestros corazones estén en paz y nuestros corazones puedan pensar en todas las cosas de Dios. Dice la palabra en Filipenses 4, versículo del 6 al 8, que por nada estemos afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego y con acción de gracias, y Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él, de tal manera que podamos pensar todo lo bueno, lo justo, lo honorable, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza. ¿Y qué es eso? Es la palabra de Dios y es Dios. De tal manera que la petición es solamente un medio para salir de nuestro afán, para salir de nuestras preocupaciones y poder concentrar nuestros pensamientos en el Señor, poder concentrar toda nuestra mente, pensamientos, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones, planes, agenda, etcétera, en el Señor. Y para demostrar que es en Dios donde está el poder, no en nuestra oración, tenemos 2 ejemplos muy claros en la palabra de Dios. El primero es la sanidad del paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda ni pidió ser sano, ni tenía fe para ser sano, pero Jesús le sanó. ¿Por qué? Porque era parte del plan de Dios. La fe del paralítico o la oración del paralítico no iba a mover a Dios. Lo que iba a mover a Dios en la respuesta era, en lo que Dios iba a hacer, era que la sanidad de ese paralítico era parte del plan de Dios para la vida de él y también para afectar el entorno en el cual se encontraba el paralítico. Por el otro lado, sucede lo mismo con la resurrección de Lázaro. Ni Marta ni María, que eran las hermanas de Lázaro, tuvieron fe para pedirle al Señor que sanara a Lázaro. Lo más que llegaron es a decirle, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. O sea, no tenían fe para la resurrección de Lázaro, no la pidieron. Y Lázaro mucho menos, Lázaro estaba muerto, no podía tener fe, muerto, no podía hacer la petición. Y sin embargo, Dios, a pesar de ello, obra la resurrección de Lázaro, para bendición de Lázaro, para bendición de Marta y María, para el cumplimiento de los planes que él tenía para ellos y también para afectar el entorno, para que otros judíos creyeran en el Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces ahora nos surge una pregunta: si el poder no está en nuestra oración y si el pedir no necesariamente nos va a traer una respuesta de parte de Dios a nuestra petición, ¿debemos pedir? Definitivamente sí. Tal como y debemos pedir porque la palabra de Dios el mismo Jesús nos lo ordena. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice que pidamos y recibiremos, que busquemos y encontraremos, y que toquemos y se nos abrirá. El mismo Señor nos está diciendo que pidamos, pero la misma palabra de Dios nos dice que no debemos poner nuestra fe en la oración ni creer en la infalibilidad de nuestra oración, porque el Señor responderá nuestra oración cuando sea conforme a su voluntad, en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14.
tal como nos lo enseña Jesús en la oración en el jardín de Getsemaní, en el monte de los olivos, la noche que fue hecho prisionero. Su oración tenía menos que ver con el resultado y más con su necesidad de rendirse al plan de Dios. Jesús ora, si quieres o si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que estaba diciendo es, Señor, yo quiero esto, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que es tu voluntad. Y era la rendición de su voluntad ante la situación que él estaba experimentando. Y de la misma manera debería ser nuestra oración cuando pedimos. Es entregar la situación en las manos de Dios, diciéndole lo que nosotros queremos, pero al final manifestándole nuestro convencimiento de que la respuesta que Él nos va a dar a nuestra petición será la mejor para el cumplimiento de sus planes y para nuestro bien. Cuando oramos, no necesitamos enfocarnos tanto en la respuesta, sino en aquel que nos responde. Ya dijimos que la oración es un medio para entrar en intimidad, en comunión, en relación con nuestro Padre. Él ya conoce nuestras verdaderas necesidades y los anhelos de nuestro corazón. Lo dice en la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 8, y en el Salmo 37, versículo 4. Dice Mateo 6, 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que nosotros se las pidamos. Y en el Salmo 37, 4 dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor va a suplir nuestras necesidades. El Señor va a suplir aquellas peticiones de nuestro corazón, aquellos anhelos de nuestro corazón que sean conforme a su voluntad. En Filipenses 4:19 nos lo dice. El Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos las va a conceder. Lo que necesitamos es, primero que nada, deleitarnos en Él, escucharlo en lo que nos va a enseñar, de acuerdo a lo que nos dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También lo que necesitamos es conocerle más a Él. Recordemos que conocerle a Él es la vida eterna, como nos lo enseña Juan 17:3. Y necesitamos también perseverar en Él con toda nuestra mente, es decir, pensamientos, sentimientos, emociones, motivaciones, actitudes, planes, decisiones, agenda, etcétera. Y a través de la oración el Señor opera en nuestro ser interior para ir alineando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras motivaciones a Él, porque la oración no es un monólogo. Esta es otra cosa importante. La oración no se trata solo de que yo hable con el Señor. En la oración el Señor también quiere hablar conmigo, y a veces el Señor me habla por los silencios, habla de mi espíritu a mi espíritu sin que mi entendimiento entienda. Pero mi espíritu sí lo está captando, sí está captando esa ministración del Señor, de tal manera que en la oración yo hablo con el Señor, pero el Señor también habla conmigo, y hay momentos en los cuales en la sola presencia del Señor, sin palabras, sin nada, hay una ministración de su corazón a mi corazón. Él está poniendo su corazón en mi corazón. Y recordemos lo que, en cuanto a lo que es un diálogo, recordemos lo que dice Jeremías 33:3. Yo te enseñaré, clama tú, ora tú, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un diálogo, no un monólogo. Entonces, ya aclaramos que no está mal pedir. Lo que está mal es exigirle al Señor que haga como nosotros se lo pedimos. No está mal pedir, lo malo es creer que el poder de la respuesta está en nuestra oración, en la oración que nosotros hacemos, y no en el Señor. Esa es una forma de apropiarnos del mérito de que las cosas sucedan porque nosotros las oramos. Y de hecho lo vemos muchas veces. ¿Cuántas veces no hemos oído
que las personas dicen, fulanito de tal sanó porque yo oré, o fulanito de tal fue salvo porque yo oré, o fulanito de tal recibió un milagro porque yo fui a orar por él. Ahí estamos arrogándonos o apropiándonos nosotros del mérito de la respuesta, cuando el mérito de la respuesta es de Dios. Nosotros simple y sencillamente fuimos un canal a través del cual el poder de Dios se manifestó en la vida de esa persona, o el Señor nos dio el privilegio de participar en el plan de Él para esa persona, pero no se debe a nosotros, se debe a Dios. Muchas veces decimos, por ejemplo, es que yo prediqué y entonces se salvaron tantos. No, no es así. Se salvaron tantos porque Dios quiso salvar a esas personas en ese momento a través de esa predicación. Pero la predicación en sí misma no fue la razón por la cual las personas se salvaron, o la oración no fue la razón por la cual las personas sanaron, fueron libres, recibieron un milagro, etcétera. La razón fue el amor, la misericordia y la gracia de Dios para con esa persona. Recapitulando al respecto de la oración es mucho más que solicitudes y peticiones, búsquedas y respuestas, que las puede incluir, por supuesto, como dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pero la oración es un acto de entrega de nuestra voluntad a Dios. Mateo 7:21, Juan 4:34, Juan 6:38, Juan 3:30, etcétera, nos hablan de eso. La oración es la forma que Dios usa para que nuestro corazón se vaya alineando a su voluntad, no para alinear la voluntad de Dios a la nuestra, sino para alinear nuestra voluntad a la voluntad de Él. Es la forma que Dios usa para bendecirnos, pero también para que su nombre sea glorificado. Orar es mucho más que un monólogo con Dios. Es una impartición del corazón de Dios a nuestro corazón. Es comunicación, pero también comunión, intimidad, enamoramiento. En Cantares capítulo 2, versículo 14, al respecto de la oración, la palabra dice: paloma mía es el novio, hablando a la novia, y el novio es Cristo, la novia somos nosotros, y dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Recordemos que también en Proverbios 15:8 dice la palabra que la oración del justo es el gozo del Señor, y en Santiago capítulo 4 versículo 5 la palabra dice que el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y la forma como ese anhelo nosotros lo cumplimos es a través de la oración, no solo de la petición, sino de la oración, de la comunión, de la comunicación, de la intimidad con el Señor. La verdadera oración nacida del Espíritu nos va a mover también a llorar por las cosas que hacen llorar a Dios, a amar a las personas que Dios ama, a anhelar las cosas que Dios desea, a vivir en el propósito de Dios para nuestras vidas, a caminar en los caminos que Él desea que caminemos, a enamorarnos de Él como Él está enamorado de nosotros, por lo menos. La oración es una forma de transmisión del corazón de Dios a nuestro corazón, de tal manera que su voluntad sea nuestra voluntad, de que su propósito sea nuestro propósito, de que su agenda sea nuestra agenda, de que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, de que sus sentimientos sean nuestros sentimientos, de que sus motivaciones sean nuestras motivaciones, de que sus actitudes sean nuestras actitudes. El objetivo final de la oración es nuestra transformación, nuestra conformación al corazón de Dios. Así que recordemos, la oración es más que la petición, que está bien pedir, sí, por supuesto, pero lo que estaría mal es pedir exigiendo que Dios responda a nuestra oración como nosotros queremos y no como es su mejor, buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas y para nuestro entorno.
Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de la enseñanza. Vamos a orar ahora. Le voy a pedir que me acompañe. Y recuerdo algo que es muy importante, y es que estas enseñanzas acerca de la oración y el tiempo de oración son solamente un modelo para que usted lo pueda utilizar y compartir con su familia en estos 10 días de oración, que son 10 días en los cuales le estamos entregando al Señor nuestro año, para que Dios corone nuestro año con bendiciones, para que Dios corone nuestro año con crecimiento, con madurez en Él, para que Dios corone nuestro año con una mayor pasión, un mayor enamoramiento, y veamos en una mayor medida el cumplimiento de los planes que Él tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y el día de hoy el motivo de nuestra oración va a ser el cuerpo de Cristo. Así que le voy a pedir, si usted es tan amable, de que me acompañe a orar por ese motivo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, en este tiempo que tú nos permites de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, ya hemos orado el primer día por nuestras peticiones personales, el segundo día por nuestra familia, Señor, oramos el tercer día por intimidad, para tener intimidad contigo. Oramos, Señor, el día de ayer por nuestras congregaciones. Hoy venimos, Señor, delante de ti a orar por el cuerpo de Cristo en Guatemala, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada congregación, por cada ministro, por cada siervo, Señor, y por cada hermano y hermana que tú has levantado en Guatemala, Señor, para establecer tu cuerpo de Cristo el día de hoy. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, clamamos, Señor, que tú levantes a tu iglesia, Señor, en Guatemala, que la levantes, Señor, como un faro de luz, que brille, Señor, y alumbre el camino hacia ti, Señor, a todos los que la vean, Señor. Que tu iglesia sea verdaderamente sal y luz para los que no te conocen, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, pedimos por la unidad del cuerpo de Cristo, Padre. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que desaparezca toda contienda, división, competencia, celos, iras, griterías, críticas, murmuración, chisme, etcétera, Señor, que se levante dentro de tu cuerpo para atacarnos los unos a los otros, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, trae convicción a cada miembro del cuerpo de Cristo que nuestra función no es dividir, sino unir, Señor, que la defensa de la sana doctrina no consiste en criticar lo que otros piensan, Señor, sino en buscar la unidad, en orar, Señor, por aquellos que están equivocados, para que se vuelvan de sus malos caminos, Señor, y se conviertan verdaderamente a ti. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tú no necesitas de nuestras lenguas, ni de nuestra murmuración, ni crítica para corregir, Señor, lo que pueda estar mal dentro de tu cuerpo. Tú eres la cabeza del cuerpo, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres más que suficiente para corregir lo que está mal dentro de tu cuerpo. Haznos a cada uno de nosotros un instrumento de tu unidad. Señor, que tu amor fluya a través de nosotros hacia otros miembros del cuerpo de Cristo, aunque no necesariamente, Señor, sean de nuestra misma doctrina, de nuestra misma denominación, de nuestra misma iglesia, Señor. Padre, que toda división cese dentro de tu cuerpo de Cristo, porque la palabra dice, Señor, que ninguna casa dividida contra sí mismo prevalecerá, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, sabemos que estamos cerca de los últimos tiempos, y en la medida en la cual nos acercamos a los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará, otros apostatarán de la fe, otros, Señor, seguirán doctrinas guiadas por espíritus engañadores, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos, Señor, por la unidad de tu cuerpo, para que juntos, Señor, en oración, para que juntos en la predicación de la palabra, para que juntos, Señor, en cuanto a nuestro servicio, Señor, a ti, traigamos la luz a los que puedan estar enfriándose, a los que puedan estar en apostasía, o a los que estén escuchando espíritus engañadores, Señor, para que se vuelvan a ti de todo corazón, para que salgan de esas situaciones, Señor, y se vuelvan a ti de todo corazón, Padre. Señor, en el nombre de Jesús,
Sabemos que estos son tiempos peligrosos, pero también, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sabemos que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y que en todas las cosas somos más que vencedores por medio tuyo, Señor. Padre, trae esa unidad a la iglesia, que la haga vencedora, que destruye toda obra de las tinieblas en contra de tu iglesia, Señor. Padre, así como la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el misterio de la iniquidad se incrementará, también tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Padre, te pedimos por un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia en Guatemala, Señor, para contrarrestar ese crecimiento de las obras de las tinieblas, del misterio de la iniquidad, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, levántanos a cada uno de nosotros, Señor, con fuego, con pasión, por ti, Señor, para rescatar a todos los que están equivocados, Señor, de las manos de las tinieblas, Padre. Señor, que Guatemala necesita de ti, Señor. Te pedimos, Padre, por un avivamiento primero en tu iglesia, Señor, que tu iglesia, que tu cuerpo, Señor, regrese a los fundamentos, Señor, regrese a las sendas antiguas, regrese, Señor, a la sana doctrina, a la verdadera doctrina, Señor, del arrepentimiento de las obras muertas, de la búsqueda, Señor, de las cosas celestiales y no de las cosas terrenales, Padre. Clamamos que nuestra mirada, Señor, no esté en las recompensas temporales, sino en las recompensas eternas, que seamos, Señor, una manifestación plena del reino de Dios y de su justicia en medio de nosotros y los unos con los otros. Tu palabra dice, Señor, que en esto conocerán que somos tus discípulos, en el amor que nos tengamos los unos a los otros. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, llénanos de tu amor, Señor. Quita de nosotros todo obstáculo que se esté oponiendo a la manifestación de ese amor dentro de nosotros como tu cuerpo, Padre. Quita, Señor, toda barrera divisional, toda barrera institucional, toda barrera doctrinal, para que podamos manifestar, Señor, tu amor a todo el cuerpo de Cristo, y no solo al cuerpo de Cristo, Señor, sino que podamos hacer la obra, tu obra, Señor, en el mundo, sin ninguna división, Señor, sino ayudándonos los unos a los otros en el amor de Cristo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, levanta en Guatemala una iglesia plenamente obediente a ti, Señor, que una iglesia que no esté buscando construir reinos institucionales o reinos personales o reinos denominacionales, sino que busque construir tu reino, Señor, como tú nos enseñaste, Padre, en la oración del Padre Nuestro, a pedir que tu reino se establezca en Guatemala y en el mundo, y específicamente en Guatemala, y a que tu voluntad sea hecha aquí en Guatemala como es hecha en el cielo, Señor. Haznos a cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, instrumentos para tu obra en nuestra nación, Señor. Padre, que cada iglesia en Guatemala crezca, Señor, pero crezca no solamente en número, Señor, sino crezca en obediencia, en santificación, en glorificación tuya, Señor, crezca en unidad, crezca en amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, que toda división cese, Señor. Vemos en el cuerpo de Cristo en Guatemala una cantidad de organizaciones, Señor, que quieren tener la representación de tu cuerpo, Padre. Señor, tu palabra dice que todos seamos uno en ti, Señor, y eso requiere de renunciar a nuestras aspiraciones y ambiciones personales, Señor, para que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra. Trae la unidad, Señor, no solamente entre los miembros de tu cuerpo, Señor, entre congregaciones locales, Señor, sino también trae tu cuerpo, Señor, trae tu unidad a todas las organizaciones ministeriales, Señor, denominacionales que existen en Guatemala, para que todos seamos uno, Señor, así como tú y el Padre son uno, Señor. Padre, que respondamos a esa oración
pastoral que tú hiciste, Señor, por todos los que habríamos de creer en ti, que fuéramos uno en ti, Señor, así como tú y el Padre son uno. Y eso implica, Señor, que renunciemos a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestras ambiciones, a nuestras pretensiones, Señor, para alcanzar esa unidad en tu cuerpo. Levanta, Señor, una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia unida, Señor, en el amor aquí en Guatemala, Señor, que sea evidencia de que tú estás en medio de nosotros y que produzca hambre y sed de los que no te conocen para venir a ti, Señor. Una iglesia solidaria, una iglesia, Señor, obediente a ti, una iglesia que viva y camine en amor, que todas sus obras sean hechas con amor, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo obre, Señor, entre todos los ministros, ese espíritu de unidad, Señor, que avive ese espíritu de unidad y ese espíritu de amor los unos con los otros, Señor, y toda competencia, división, crítica, murmuración, chisme, etcétera, Señor, sea eliminada de nuestro quehacer como hijos tuyos, Señor, y como miembros de tu cuerpo, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, fortalece la iglesia en Guatemala y, Señor, trae al interior de tu iglesia un avivamiento que genere, Señor, que las personas que no te conocen vuelvan a ti de todo corazón, que también quieran ser parte de ese avivamiento, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre toda carne, al sur, al norte, al este y al oeste de Guatemala, Señor, y trae a cada congregación a aquellos que tú has determinado para que sean establecidos, afirmados y perfeccionados en cada una de ellas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por una iglesia, Señor, que haga conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a tus planes, Señor. Una iglesia que no se aparte, Señor, del amor, que no se aparte de la apostasía, que no se aparte al error, que no se aparte, Señor, al enfriamiento por las cosas del mundo, Padre, sino que cada día esté más cerca de ti, Señor, que camine en intimidad, en cercanía contigo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en tu iglesia en Guatemala, Señor, en este año, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Les recuerdo que el día de mañana, nuestro 6º día de oración a mediodía, volveremos a tener otra enseñanza y otro tiempo de oración. Esta vez será por nuestra nación, así que desde ya les esperamos en el nombre precioso de Cristo Jesús y les bendecimos. Que tengan un lindo viernes y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.